anticristiano, a pesar de que tiene la fachada de ser el país más católico de toda Europa. Ha sido el país número 1 de odio contra el pueblo de Dios. Los ha perseguido con un odio como ninguna otra nación. El único que se le acercó un poquito fue Adolfo Hitler, pero España, el espíritu de odio fue tan cruel, tan despiadado contra el cristianismo. Las persecuciones, la Inquisición, no existen palabras para los expertos para describir el espíritu criminal, asesino, despiadado de todos los niveles en que se desarrolló la Inquisición en España, contra los judíos también. Y aparte de eso, en la actualidad empiezo a descubrir que en España hay un espíritu anti-Jesús. ¿Ok? Anti-Jesús. Se puede hablar de Buda, se puede hablar de Hare Krishna, se puede hablar de los mormones, pero no se puede mencionar el nombre de Jesús. Si hay algo que les ofende profundamente a los españoles, es el nombre de Jesús. E inclusive he hablado con españoles que en sus propios trabajos es prohibido terminantemente tener una Biblia. Lo pueden correr de su trabajo. Lo pueden correr de su trabajo. Inclusive un amigo mío que dice que tenía su Biblia en el trabajo, llegó el propio jefe a decirle: no quiero verte más con ese libro aquí. No te quiero ver más. Y entonces le dijo: pero ¿y por qué no le dices a aquella que tiene el altar a Buda y está adorando a Buda? Dijo: a mí no me importa lo que pienses, lo que no quiero es una Biblia aquí. Y ese es el espíritu que domina, un espíritu pero anti Jesús, un odio, un rechazo. Pero mira, interesante el significado de anticristo, que dice que en lugar de Cristo, o sea, tiene la fachada de ser una nación que ama a Cristo, pero al mismo tiempo odia a Cristo, Miguel. No, es así. Yo, eso como español, solo me tengo que avergonzar, porque yo amo a España como nación, lógicamente, porque tenemos que bendecir siempre, ¿no? Pero tengo que reconocer lo que es digno de ser reconocido. Y España, lo que has dicho es cierto. Al español medio no le hables de Dios porque no le interesa. Al europeo incluso, pero el español tiene como un especial desprecio a lo que es la verdad. Y antes háblales de la Virgen, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? Antes háblales de las virgencitas y tal, pero ni aún así, porque antes de Cristo hay realmente un espíritu anticristiano, un espíritu anticristo muy grande en todos los medios en España. Solo como dato decirles que la inmensa mayoría de las iglesias en España están llenas de gente de Latinoamérica, Españoles cada vez van menos, los españoles no se convierten. Y eso tiene que ver con una cuestión escatológica también, porque eso es lo que está pasando, lo que la Biblia nos enseña acerca del anticristo, y nos enseña también acerca de que lo que va a ocurrir en los últimos días antes de la venida de Cristo, que tiene que surgir el anticristo. Bueno, el espíritu del anticristo realmente está ahí, ¿no? Muy interesante, Pastor Willy, disculpe que voy así en esto, es la investigación que yo voy a hacer, que empiezo a meterme sobre este hombre, me lleva a investigar, y aquí tengo que reconocer y dar este crédito a la familia Mena de Barcelona. La familia Mena, Juan Carlos Mena y su esposa Elena Mena, ellos me consiguen una entrevista, porque como yo ya entro, desde que entro a la oficina de este líder de la comunidad judía, entonces yo ya entro inmediatamente en la sospecha de esta monarquía. Entonces yo quiero investigar más sobre esta monarquía. ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿De dónde viene? La Biblia dice, o sea, los expertos hablan que el anticristo será un gentil, pero de origen judío. O sea, tiene que ser gentil en su primera fachada, porque el mundo no lo aceptaría si fuera abiertamente judío. Pero el anticristo tiene dos formas: va a engañar al mundo y tiene que engañar a Israel. Así es que para eso, entonces él tiene que llevar las dos mezclas. Tiene que aparecer como un rey gentil para engañar al mundo, pero a la vez tiene que llevar sangre judía para en su debido momento publicar su ascendencia judía, para engañar al pueblo judío. Entonces ahí es cuando yo empiezo a buscar esa mezcla y empiezo esa investigación. Eso me lleva a un periodista que, por razones tan importantes, tan obvias, la situación que tú vas a comentar, y aunque no puedes hablar mucho porque usted es español, pero eso me lleva a documentarme a un periodista de gran importancia en la familia real. Aquel periodista que un poco tosco cuando me recibió, y que recuerdo que fue allí en el restaurante y con una taza de café, y me dijo: solo tienes 30 minutos, pregunta lo que quieras, 30 minutos, porque estoy con mi tiempo sumamente apretado y no quiero perder mi tiempo. Así, pero muy tosco. Y cuando comenzamos a hablar, pasamos 4 horas, y no era yo era el que quería irme y él no se quería ir. Y entonces
aquel periodista me preguntaba, pero ¿y el anticristo va a ser así? ¿Y el anticristo va a ser así? Recuerdo un momento cuando le pregunté a él, que es cuando íbamos a llegar a esta imagen, a este personaje, cuando yo le dije a él que el anticristo va a ser una persona introvertida. Y cuando yo le dije, me dijo él, ¿el anticristo va a ser una persona introvertida? Le digo, sí, porque es una persona introvertida, o sea, tiene que ser así. Los introvertidos son personas que tienen doble, que nunca se sabe quién es, porque nunca dan a conocer su verdadera imagen. Entonces le dije, el anticristo tiene que ser una persona introvertida. Cuando yo dije eso, él inmediatamente, aquel hombre que estaba sudando y limpiándose con el pañuelo, y que fue periodista de la familia, cuando él dice eso, él decía, no lo puede ser, no lo puedo creer. No hay persona más introvertida en el mundo, me dijo, que este personaje. Y entonces, cuando ahí sale, es cuando yo ya salgo con toda la sospecha, y es cuando voy a Madrid y tiro el bombazo, que por cierto, ahí en Madrid ni siquiera yo dije que él era, solamente di la característica, y todititos ahí en el cine, en el auditorio, comenzaron a decir, no, es fulano de tal, es él, decían todo. Y que es ahí cuando sale ese montonón de cassette que duplicaron, y que va a ser ahí como te va a llegar a través de esta señora, te va a llegar una copia a ti en esa manera. Entonces ahí empieza la investigación, empiezo a investigar hasta llegar una investigación tan profunda que en algunos casos no puedo dar por razones de seguridad, casos que me lleva al Señor, que no tengo los millones que tienen unos tremendos siervos de Dios aquí en Estados Unidos, que pueden comprar y dar dinero para recibir información, siervazos de aquí de Estados Unidos que tienen muchos millones. Yo no tengo ese dinero, pero sin lugar a duda, Miguel, Pastor Pérez, ha sido Dios quien ha puesto esas palancas para dar información de mi investigación. Y creo que ni con los millones podía haber llegado donde esa gente. Uno de ellos fue una persona que le tocó ser guardaespaldas por esos días que llegó a ese país. Era impresionante lo que este hombre inconverso, porque no es cristiano, el guardaespaldas, que le tocó ser guardaespaldas, es la primera persona que ni siquiera es cristiana que me llega a decir indiscutiblemente, este es el hombre. Y hay cosas más que por razones de prudencia no puedo decir de lo que él dice. Entonces cuando llego todo eso, entonces yo llego a ver y analizar los siguientes pasajes. Por ejemplo, descubro en él, en esta imagen que estamos viendo, Miguel, descubro en esta imagen, descubro que paralelo a él existió un líder religioso que sin lugar a duda para mí, y lo sigo diciendo, y lo digo en ese tema que tengo, el nuevo Papa camino al anticristo, sin lugar a duda este personaje para mí llega a ser alguien que definitivamente fue el prototipo del falso profeta, el más grande prototipo del falso profeta que ha existido. Sin lugar a duda fue Juan Pablo II. No tengo la más mínima duda. Fue el Papa que rompió los récords habidos y por haber de canonización de nuevos ídolos en la Iglesia Católica. 483 nuevos ídolos. Rompió el récord. Ese hombre que se mostraba con esa falsa humildad, todititos los expertos dicen que ese hombre no era nada humilde, que ese hombre había un espíritu de soberbia y era cruel, como el mismo periódico en la biografía de él dice, que era severo. Es decir, este hombre no aceptaba que alguien no se le inclinara. O sea, si alguien no se le inclinaba, este hombre se vengaba y destruía a esa persona. Y prueba de ello fue cuando él vino a Centroamérica. Él no soportó que los sandinistas no se le inclinaran, aunque por supuesto ya había un espíritu que estaba relacionado con ellos. Y como era el mismo espíritu, los perdonó. Pero, no sé, pero el de Guatemala, al de Guatemala él no lo perdonó, porque el de Guatemala era evangélico. Y fue imperdonable. Ese hombre no lo perdonó. Y cuando él muere, si hubo alguien que siguió las 3 semanas consecutivas en su muerte y hasta que vino el nuevo Papa, ese fue su servidor, porque las 24 horas la televisión hablaba de este hombre. ¿Por qué pongo esta imagen así? Porque en una de esas que estoy viendo los reportajes de su muerte, están hablando de toda su biografía, sus éxitos. Ellos dijeron, claro, lo estaban diciendo de una forma muy como halagadora. Ellos decían que el Papa Juan Pablo II no hubo una sola persona líder mundial que no se le inclinara, y que los que no se le inclinaran no fueron perdonados por él, o sea, pagaron un precio altísimo.
Dice, él no soportaba, pero solo hubo un líder que nunca se inclinó ante él, sino más bien él se inclinó.